Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast titulado Políticas Educativas, Educación y Sociedad en un Mundo Globalizado. Soy Gerson Márquez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México, y esta actividad forma parte de la asignatura Condiciones Sociopolíticas en la Educación Global. En este espacio quiero compartir una reflexión acerca de algunos conceptos fundamentales. ¿Qué entendemos por política? ¿Qué son las políticas públicas? ¿Cómo ha evolucionado la política educativa en los últimos años? ¿Y cuál es la relación entre educación y desarrollo? Mi propósito es presentar estos temas de manera sencilla, pero con la profundidad necesaria para comprender cómo influyen en nuestra vida diaria y en el futuro de la educación. Cuando hablamos de política, normalmente pensamos en gobiernos o partidos, pero en realidad es más amplio. Según Risby, la política es todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Es muy interesante porque hasta el silencio o la omisión se convierten en actos políticos. Cicogna también señala que la política es el proceso de tomar decisiones colectivas para organizar la vida en la sociedad. En otras palabras, es la manera en que decidimos entre todos cómo vivir, cómo distribuir recursos y cómo resolver conflictos. En segunda instancia, hablaremos de los propósitos y tipos de política. La política tiene propósitos muy claros: garantizar la convivencia, orientar el desarrollo social y económico y asegurar que los derechos se cumplan. Aquí podemos distinguir varios tipos: las políticas de Estado, que son de largo plazo y trascienden los gobiernos; las políticas de gobierno, que se enfocan en lo que hace una administración durante su periodo; y las políticas públicas, que son acciones concretas diseñadas para atender problemas sociales como la educación, la salud y la seguridad. Un tercer aspecto que queremos analizar en este podcast tiene que ver con la política pública y la autoridad estatal. La política pública es, en esencia, un proceso. Primero se identifica un problema, luego se formulan alternativas, se toman decisiones y finalmente se implementan acciones. Aquí entra la autoridad estatal, que no se limita al poder coercitivo, sino también al consenso social. Es decir, el Estado tiene legitimidad para establecer normas y coordinar la vida colectiva. Risby agrega que hoy esa autoridad no está sola. Organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial influyen directamente en cómo se diseñan las políticas educativas. Un cuarto elemento que se desea discutir en este podcast tiene que ver con la política educativa. La política educativa ya no es solo un asunto nacional, ahora se construye en un espacio multinivel, local, nacional y global. Por ejemplo, lo que decide un Ministerio de Educación muchas veces no responde a recomendaciones de organismos internacionales. Además, la política educativa ya no es solo un documento escrito, también es un proceso en constante transformación donde participan no solo funcionarios, sino medios de comunicación, expertos y hasta la opinión pública. Esto ha cambiado la forma de entender la educación, que ahora debe alinearse con los objetivos globales como la inclusión, la equidad y la calidad. Finalmente, deseamos abordar el tema de educación y desarrollo. La pregunta sería: ¿qué relación existe entre la educación y el desarrollo? Aquí la respuesta es clara. La educación es uno de los motores más importantes del desarrollo, siguiendo a autores como Amartya Sen, Risby, quienes explican que educar no es solo preparar trabajadores productivos, sino ampliar las libertades de las personas y fortalecer su capacidad de tomar decisiones. Invertir en educación primaria genera enormes beneficios, pero si un país se queda únicamente allí, puede aumentar las desigualdades. Hoy más que nunca necesitamos una educación secundaria y superior sólida para poder competir en la economía del conocimiento y al mismo tiempo garantizar justicia social. En resumen, la política no es algo lejano, es parte de nuestra vida diaria. La política pública, y en especial la educativa, refleja cómo el Estado responde a las necesidades sociales y cómo la educación se conecta directamente con el desarrollo humano. Comprender estos procesos nos ayuda a valorar la educación no solo como un derecho, sino como una herramienta de transformación social y de construcción del futuro. Gracias por escuchar este podcast. Soy Gerson Márquez y espero tus comentarios en el foro de discusión. Hasta la próxima.